De acuerdo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia en esta sala, en esta tarde algo más concurrida de lo habitual, cosa que agradezco de manera muy significativa. En esta ocasión vamos a clausurar el ciclo de conferencias que sobre restauración patrimonial se van a ir impartiendo durante los 3 últimos meses aquí en la sede de la Económica. Suelo comenzar mis disertaciones aludiendo a la importancia de los bienes que vamos a exponer, que restan por exponer, que ya hemos revisado en las anteriores participaciones, y que radican en una singularidad o unos valores que sean significativos para el acervo patrimonial de nuestra región. En unas ocasiones pues radicaba esta importancia en la representación, el motivo de representación, en otras ocasiones por el autor que las ejecutaba. También en algunas ocasiones se ha apuntado la relación más o menos estrecha que podría tener con la propia Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. No es el caso, sino que, como he aludido anteriormente, esta pieza se acoge a las dos anteriores circunstancias: el elemento de representación y el autor al que venimos atribuyendo la pieza, y que vamos a analizar en esta intervención, en esta tarde. Precisamente se presentan las obras aún sin concluir. Verán que faltan algunos elementos por ultimar, e incluso el marco, que es el elemento más adelantado, todavía reúne algunas connotaciones inconclusas, pero en ausencia de brillo, elementos que tienen que ser revisados a tenor del propietario, que tiene que pronunciarse al respecto antes de terminar la restauración, y que en estas últimos meses, últimas semanas frenéticas de actividad para dar cumplimiento a este evento, pues no ha podido realizarse, hacerse efectiva. Bien, como he dicho, la importancia del elemento que vamos a presentar radica en dos factores. El elemento de representación es obvio, es la patrona de las Islas Canarias. Por lo tanto, reúne connotaciones ineludibles para el acervo patrimonial, concretamente para la devoción insular. Y también el autor al que venimos atribuyéndolo, sobre que Germán Rodríguez Cabrera, mi colaborador esta tarde, hará una disertación al respecto. Es un personaje tan destacado en la plástica insular como el autor José Rodríguez de la Oliva, que sus contemporáneos llamaban el Moño, nacido en La Laguna en 1695 y fallecido en 1777. Bien, sé que este punto es bastante controvertido, el tema de las atribuciones, pero yo creo que hemos llegado bastante fino. Vamos a argumentar nuestra tesis de forma muy gráfica, y yo diría que está de manera incontestable. En mis anteriores participaciones aludo a la metodología disciplinar, siempre para justificar, más que justificar, para defender lo oportuno de la intervención. En todas ellas, en todas las restauraciones, se inician con una investigación, que puede ser de campo, puede ser in situ, puede ser en el propio taller de restauración, como en este caso, en virtud de la cual se abordan elementos técnicos y formales que nos van a dar la información necesaria para ver qué tenemos entre manos y cuáles son los valores que debemos ponderar a la hora de intervenirlas. No pocas restauraciones que son correctas desde el punto de vista técnico, a la hora de no prevenir estas cuestiones,
de carácter, vamos a llamar, historiográfico, pues pueden llegar a malograr verdaderamente una obra de arte, hasta devaluarla sensiblemente. Bien. Para este caso, como en otras ocasiones, traigo a un colaborador, don Germán Francisco Rodríguez Cabrera, que es el que en primera instancia formuló por primera vez la atribución de este cuadro inédito, un cuadro que se encontraba en colección particular, fue el primero a pronunciar la atribución a José Rodríguez de la Oliva, y por eso su presencia está justificada plenamente aquí. Bien. Le dejo, por lo tanto, con Germán Rodríguez Cabrera, al que cedo la palabra, para hablar sobre el tema de representación en la plástica insular y también el controvertido tema, que yo creo que estará bastante bien zanjado hoy. Será un punto de arranque para futuras investigaciones al respecto de la vera efigie en José Rodríguez de la Oliva. Buenas tardes, gracias por su presencia. Como bien dijo Rubén, un día examinando una de las casas en venta, de estas tantas casas en venta y vaciado que se están sucediendo por desgracia continuamente en estas islas, descubrimos, entre otras piezas de interés, esta vera efigie de la Virgen de Candelaria, la cual había permanecido completamente olvidada y de manera como pieza secundaria detrás de un cristal en medio de todo el contenido de esa casa en venta. Al examinarla, por las imágenes que me enseñó Rubén previamente y luego en directo, nos dimos cuenta, o me di cuenta, o defiendo la atribución, mejor dicho, a los pinceles de José Rodríguez de la Oliva, autor que recientemente está en revisión, por así decirlo, y por el cual es interesante hacer esta disertación esta noche. Citar que de esa casa, al igual que de otras muchas, están saliendo piezas que han permitido posteriormente reescribir o escribir nuevos capítulos o párrafos de la historia de la Gran Canaria. De la misma casa, de la Casa Rodríguez Vivas, ha salido recientemente a la luz un Arcángel San Miguel atribuido, comparto plenamente la firma a Gaspar de Quevedo por parte de Carlos Rodríguez Morales, y también ha salido, a falta de un estudio definitivo, un cuadro de los pinceles del Moreno, del limón Moreno, José Tomás Pablo, un cuadro se llama El Patronato Monástico, también en manos particulares, que está en proceso de estudio. De entre todas esas piezas, es interesante, como bien dije, la salida o la puesta en valor de ese legado que ha llegado, y también citar, a manera de crítica, podríamos comentar que si bien en otras partes de Europa o del propio país, de España, se está desarrollando una actividad interesante de recuperación de casas y de abrirlas como casas museos, donde se muestre el legado que la familia fue acumulando a lo largo del tiempo, en Canarias se está dando el proceso inverso. Han llegado muchas muy completas hasta el siglo XXI, y de repente en esta última década estamos presenciando el desmembramiento de colecciones enteras, de separación de muebles, de conjuntos, etcétera, etcétera, y muchas, no todas, nos las encontramos luego posteriormente en salas de subastas en la península, y no deja de ser una causa de análisis y de crítica, a su vez, del poder establecer algún tipo de medidas para que esto no siga sucediendo y ser más atractivo y ser más eficiente en la propia conservación del patrimonio. Sin extendernos más, pretendo estudiar lo que Rubén comentaba ayer por teléfono de las veras efigies de medio cuerpo, para separarnos de otro tipo de veras efigies de cuerpo entero, en retablo, en tronos y altares propios de fiesta y demás, como se pueden ver
imágenes no solo marianas, sino también vinculadas a la figura de Cristo, como puede ser el Cristo de la Laguna, que es una junto con la Virgen de Candelaria, más representadas a lo largo de la historia del arte. El género es muy antiguo y se remonta a la idea de tener en tu posesión la imagen de devoción de referencia. Generalmente son las imágenes de más devoción dentro de la comunidad parroquial o insular. En este caso la Virgen de Candelaria es la patrona insular, y su devoción no solo transporta dentro de la isla la creación de este tipo de retratos, sino que la podemos encontrar continuamente en América o en la península. Allá donde iba un canario, generalmente la devoción que se pusiera en culto, en nuevas parroquias y demás, siempre era generalmente una Virgen de Candelaria. El género pretende, con los pinceles o con la escultura, en otros casos menos numerosos, plasmar con el mayor grado de veracidad, de autenticidad, el verdadero retrato, como si fuera una fotografía posteriormente, como luego hizo la fotografía posteriormente y acabó con el género, representar con la mayor veracidad la imagen de devoción. Y esa imagen de devoción jugaría un papel dentro del ornato doméstico del propietario. No solo era un cuadro que decoraría la sala, sino posiblemente era un cuadro que formaría parte de un oratorio o lo presidiría, como es el caso de la Casa Montañés, que ha llegado hasta nuestros días, o un altar simplemente particular sin licencia monástica, sin licencia eclesiástica. Es como bien decíamos, la representación más antigua. Se remontan las documentadas, aunque no existentes, entre una de las más antiguas se cita en 1561 que el pendón real de la isla llevaba en un extremo las armas de la isla y en el otro una representación de la Virgen de Candelaria. Esas serían de las primeras representaciones que tenemos documentadas pero no conservadas. Al llegar el barroco da pie a todo este tipo de efectos pictóricos, a estos traspantos a lo divino, que representarían la Virgen en el mejor de sus esplendores. En este caso es un buen ejemplo el que proyectamos bien aquí. Es un género, el de las veras efigies, que en los últimos años se ha puesto en valor, se ha revisado de manos de diferentes autores, de los que debemos destacar evidentemente a Carlos Rodríguez Morales con su monografía sobre Cristóbal Hernández de Quintana, y posteriormente con autores y posteriormente en el catálogo de Vestida del Sol. Igualmente, en todo el proceso, porque no solo se cataloga la pieza por una cuestión de pinceles, también se puede interpretar y catalogar y afinar la cronología de la misma en función de las joyas y los vestidos que porta, y en ese caso ha escrito un apartado importante el profesor universitario Jesús Pérez Morera, en el caso tinerfeño con la Virgen de Candelaria y sobre todo con el caso palmero de Nuestra Señora de las Nieves. Las veras efigies no es un género, o les traigo algunos otros ejemplos, no solo únicamente en este caso de otro pincel, firmado en colección particular de Fuerteventura, Cristóbal Hernández de Quintana, aparece en un extremo al lado de la candela Quintana Cesit. Vemos que el planteamiento de vera efigie tiende, como veremos posteriormente, a dulcificar la imagen. En la anterior vemos una imagen que es más fiel al original, y aquí se dulcifican y humanizan más las facciones del niño y de la Virgen. Es un género que no solo abarcó a las devociones principales de cada isla, en este caso Guadalupe, sino también a las parroquiales o de las ciudades más importantes de la isla. En este caso, en colección particular de los Ralejos, se conserva esta vera efigie de Nuestra Señora de los Remedios de la catedral, atribuida por Carlos Rodríguez a un pintor en la órbita de Quintana de mediados del siglo XVIII. También afecta a la isla de enfrente con la Virgen del Pino, también en colección particular del municipio norteño. En este caso podría ser un buen ejemplo de imagen que ha sido trasladada en función del propietario. La encontramos en un comercio de Sevilla y posiblemente fue llevada allá por algún canario o algún gran canario que se la llevó como elemento de su ornato doméstico, como recuerdo devocional de su isla. Catalogada en los años 70 del siglo XVIII, creemos que es de los pinceles
creemos que sí, que con mucha fiabilidad, de los pinceles de Cristóbal Afonso, un pintor canario contemporáneo en parte a Rodríguez de la Oliva. También no todas son atribuibles, no todas las piezas tienen nombre y apellido, y no todas podemos ponerles a simple vista o por un estudio más minucioso nombre. En este caso, la lista de vírgenes de Candelaria, de Veras Efigies de Candelaria, es inmensa, se sigue aumentando. Hace pocos meses me llegó también una de colección particular, con unos aditamentos, un pan de oro sobre la superficie policromada. O sea, es un capítulo o un género de la Veras Efigies que se sigue actualizando constantemente. En este caso, en la sacristía del antiguo convento agustino de Tacoronte, encontramos esta Veras Efigies de Candelaria, donde aparece ella ricamente vestida con trajes propios del 18 y de la cual a día de hoy no podemos ponerle nombre y apellido. Es un género muy dado a la repetición también de modelos, por lo cual es más dificultoso el atribuirle de manera formal. Es interesante en este caso, no solo se representaba, como bien citado al principio, como hemos visto en estos tres casos anteriores, la Virgen sobre una superficie neutra o sobre un terciopelo. En este caso nos muestra a la Virgen acompañada de dos ángeles de escultura policromada que recogerían, a modo de efecto barroco, los cortinajes que cubrían habitualmente, mientras que no había culto, la hornacina de la Virgen. La costumbre de llegar ahora a Candelaria y vernos la Virgen descubierta, el nicho abierto en su plenitud y poderla contemplar en horario fuera de culto, no era así antiguamente. Antiguamente la imagen se descubría detrás de esos telones, de esas cortinas rojas o de esos tapices que se colocaban delante de las piezas para los cultos expresamente, para los rezos o para celebraciones eucarísticas. Este sería un buen ejemplo de cómo todo ese atrexo que va aparejado a los cultos marianos o divinos, en este caso sí, se llega a plasmar en esas Veras Efigies. Si hablamos de la personalidad artística de José Rodríguez de la Oliva, estamos obligados a citarlo como el continuador de un género del cual hemos podido ir documentando, que podríamos empezar a documentar con nombres y apellidos como las más antiguas y conservadas, la recientemente atribuida Veras Efigies en minúscula a Gaspar de Quevedo por parte de Carlos Rodríguez, que salió en el mercado peninsular hace ya unos años, la firmada por Cristóbal Hernández y Quintana, que plantea el modelo plenamente barroco. Domingo de Baute, del cual conservamos dos piezas en el convento Clariso de La Laguna y en colección particular del Puerto de la Cruz, y ahora Rodríguez de la Oliva, al cual se le dan el título de otra. Rodríguez de la Oliva, como bien citó Rubén, nace en 1695 y muere en 1776 en la ciudad de La Laguna. Era hijo de un zapatero, y a lo largo de su vida, en los diferentes cargos que fue detentando, se logró el respeto de la sociedad lagunera, de tal manera que su carrera fue imparable y fue subiendo, ascendiendo socialmente, con cargos en la milicia, con cargos en el clero, y contando con la confianza de la sociedad lagunera del momento. Llegó a ser socio de esta institución, era miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y a su muerte, incluso Luis Antonio Laguerra escribió un elogio fúnebre recordando todas sus facetas y virtudes. Si bien socialmente tuvo mucho prestigio, a la hora de la parte familiar, de su parte vital, más vital, pues no tuvo tanta. Murieron varias de sus esposas, los hijos tuvieron poca vida, quedándole muy recortada descendencia. Era un personaje polifacético, ya no solo en la gestión de lo público, por así decirlo, o de lo religioso, sí, en ese sentido, en esa época la línea era muy difusa, sino que también era diestro con las artes, y su personalidad artística es muy poliédrica, desde realizar escultura, de las cuales conservamos algunas, como puede ser la Santa Rosa de Lima del convento de las Catalinas, y otras que se han quitado del catálogo, que se han demostrado que no son, como los apóstoles, por ejemplo, de la oración del huerto de la Laguna, que se ha demostrado no son piezas genovesas. También lidió con el diseño, y a él se debe el diseño de la custodia de Santo Domingo, de la iglesia de Santo Domingo, la que lleva el Santo Tomás al lado de Atlante
llevando el Viril, obra de Alonso de Sosa, y diseño de José Rodríguez Oliva, como aparece firmado en el propio manto de la escultura central. También se le atribuye recientemente el diseño que se envió a Génova para la realización en mármol del púlpito de la Catedral de la Laguna, el púlpito marmóreo que está en la nave principal de la catedral. Así, a pesar de todo ello, a pesar de todo lo ya dicho, es un magnífico retratista y se le reconoce generalmente por sus retratos. Retrató a toda persona de bien y nivel de la sociedad lagunera del momento, incluso de Gran Canaria. Retrató a dos obispos, retrató a varios capitanes generales, retrató a canónicos, a clérigos, a militares, a ricos hacendados del norte de la isla. Y de ellos, entre otros, les traemos esta noche dos cuadros, dos obras interesantes que les pueden servir de ilustración y que a su vez tienen relación con el tema de esta noche, que es la vera efigie, y ahonda incluso aún más, un grado más, en crear un nuevo género que es el cuadro dentro del cuadro. Si bien retrata a Nicolás de Viera y Clavijo sobre 1760, nos da pistas para saber quién es el personaje. Tenemos una nutrida biblioteca en su espalda que nos ayudó para crear un fondo y una perspectiva. Le ponemos una temporalidad como el reloj, unos libros que son de referencia, de los que él era un garante de la legalidad y del bien llevar del gobierno. Lo representa vestido de canónico y a su vez nos coloca en la parte de atrás, como bien ven, una vera efigie de la Virgen de los Remedios de la Catedral, que ampliándola con esta de colección particular, pues podría ser perfectamente la misma. No es la misma porque la pincelada es diferente, pero es capaz de copiar a otro autor. Lo que demuestra en este caso Rodríguez de Oliva, como en otra obra de Gran Canaria, que es capaz de volver a copiar. En un retrato de un cura en Gran Canaria, la iglesia de Guía, aparece el señor Denis, retratado por Rodríguez de Oliva, y detrás una vera efigie mariana que copia un cuadro de Quintana que se conserva en Aruca. O sea, vemos la destreza artística y la capacidad de copiar del natural o de copiar que tiene José Rodríguez de Oliva. Si nos acercamos más al tema que nos reúne esta noche, nos encontramos este cuadro hasta hace muy pocos años inédito, también en colección particular del norte de la isla, Bartolomé Agustín Benítez de Ponte y Lugo, donde aparece una vera efigie exactamente igual que la que tenemos esta noche en el atril, y como veremos es la misma que la que se le proyecta al lado de colección particular de Tenerife. En este cuadro, al igual que en el anterior, se plasma la destreza que tiene con el retrato. En ella se ve que Rodríguez de Oliva, como bien cité, es capaz de plasmar, de retratar del natural, no solo del natural, sino de la muerte, del natural en muerte. Él ha dejado los únicos o los mejores retratos conservados en las islas funerarios son debidos a la mano de José Rodríguez de Oliva. Como bien ha trabajado recientemente con Alejandro Lorenzo Lima, es un género completamente olvidado y donde Rodríguez de Oliva tiene mucho que decir y es una pieza clave en todo este puzzle insular. Rodríguez de Oliva, como ven, es capaz de retratar del natural, de captar psicología del personaje, de lograr facciones en piel, en mano, de superficies policromadas, barnizadas, como vemos en la propia vera efigie. Él no retrata, y como veremos a posteriori, no retrata simplemente una virgen con los rasgos lucificados, retrata una escultura revestida. Todas esas labores aparecen plasmadas en estas obras, bien en esta o en otras, como su magnífica vera efigie de la Virgen del Pino, que se conserva en la Catedral de Las Palmas, cercana a 1766, luego donada, fue encargada por Fernando de Monteverde y luego donada a la catedral por él por legado testamentario. Luego con un marco magníficamente barroco, obra de los talleres locales en Gran Canaria. Si lo vemos en detalle, redunda en la idea de la que venía haciendo eco. Él es capaz de lograr matices, detalles de los tejidos de los diferentes damascos, terciopelo,
pasamanerías, joyas, diferentes, es minucioso en el trabajo de las perlas, en los brillos de las esmeraldas, en los brillos metálicos, los diferencia de los brillos a su vez de las superficies policromadas y abrillantadas, sí, y pulimentadas de las carnaciones de la imagen. O sea, diferencia perfectamente lo que es una escultura policromada de lo que es un tejido, de un metal, y en esto se plasma mucho, se queda muy bien plasmado en esta magnífica Vera Efigie del Pino o en la Candelaria de la que es objeto esta noche. A su vez, esa redunda también por contra. Recuerden en la segunda imagen que les proyectamos al principio de Cristóbal Hernández de Quintana, la imagen tiene un sentido humanizado, dulce, me sonríe, tiene un sentido más cárnico. En cambio, en estas dos imágenes que les proyectamos ahora y en la que se conserva aquí en directo, vemos que la escultura tiene volumen, tiene un sentido de madera, de dureza, logra reflejar en los brillos los matices de la policromía y a su vez los brillos que les causan los metales del rostrillo sobre la superficie de los cachetes y del rostro. Igual sucede con el niño, siendo una pieza más dada a una cierta piedad y una cierta amabilidad. En este caso también refleja una cercanía, una veracidad. Fíjense que los tres modelos son prácticamente iguales, los respeta hasta el extremo, y vemos cómo también se recrea, y en la proyectada la pueden ver perfectamente, cómo se recrea en toda la pasamanería, en el encaje de la toca que enlaza con el rostrillo, el manto y el rostrillo, cómo se recrea minuciosamente en cada uno de esos detalles de tejido. Detalles de tejidos y obras que hoy estoy describiendo y que ya en el siglo XVIII las describieron de la siguiente manera los académicos de la Real Academia de las Bellas Artes de Madrid, al contemplar una Vera Efigie precisamente de la Virgen de Candelaria que llevó a la capital del reino Pedro Álvarez. Dice que era incopiable por la fragilidad en encajes, bordados, dijes y piedras y menudencia. Eso nos habla de la capacidad que tenía de copia y la sorpresa que causó en una corte, en una Real Academia acostumbrada ya a una pincelada influenciada por lo italiano, por el naturalismo de Velázquez, etcétera, etcétera. La veracidad y el control del pincel que tiene, de los diferentes tipos de pinceles que tienen que usar para poder recrear el verdadero retrato, queda un magnífico testimonio de manos de estos académicos. No pretendo extenderme. En la imagen aparecen dos de las piezas que, en comparativa con la conservada, con la del retrato de Bartolomé Agustín, podemos considerar atribuibles con mucho fundamento a José Rodríguez de la Oliva. La más pequeña que tenemos proyectada es de colección particular, proviene de la familia Monteverde, sigue estando en manos de su descendencia. Ha sido atribuida a Cristóbal Hernández de Quintana, pero creemos que responde a los modelos de Rodríguez de la Oliva por la similitud, por la destreza que tiene en el tratamiento con las otras obras, con la destreza que tiene a la hora de pintar, de generar el volumen, de diferenciar los diferentes tipos de tejidos, los brillos, los matices, los tornasoles, las diferentes similitudes en lo metálico, en el brillo de las esmeraldas. Tiene mucho que ver a su vez con la que les proyecto al lado en un formato mayor del Consejo Consultivo, conservada en el oratorio del Consejo Consultivo, que también ha generado recientemente dudas. Hay varios autores que lo han planteado cercanos a Rodríguez de la Oliva, otros que lo han cercano a Cristóbal Hernández de Quintana, y últimamente como una obra que copia a un Quintana. Creemos que responde a un Rodríguez de la Oliva mal restaurado, que pudo haber llegado en muy mal estado a la restauración, que pudo haber sido mal intervenido, y que eso ha propiciado la pérdida de calidades, de matices a lo largo de las diferentes intervenciones que pudo haber tenido o a la última que ha sufrido. Creo que eso le ha restado calidad, pero no suficiente como para perder de vista características propias de lo que hemos ido, de lo que creemos es obra de Rodríguez de la Oliva y características propias de su pintura, como es ese sentido macizo de escultura, escultórico que tiene el rostro de la imagen, que se repite en las tres piezas aquí hoy plasmadas,
Fíjense en la veracidad que tiene el niño en los tres casos, la mano, igualmente la mano que porta el niño igualmente construida, y luego todo el proceso de cómo se recrea constantemente las diferentes calidades de tejidos y demás. Junto a estas dos, quedarnos también con la proyectada de la Comisión Rodríguez Viva, que vemos que compagina perfectamente con las tres, con la Monteverde, con la Montañés y con la hoy dada a conocer. Vemos similitudes, por ejemplo, en el trabajo del encaje, de los encajes dorados que llevan el manto, de los espolinados, de los matices, en el caso de la Virgen del Pino, de cómo genera ese traje de damasco blanco, las diferentes luces y dibujos que lleva el dibujo, que lleva el diseño de la tela, o el trabajo de las perlas, como se ve claramente igual en las pulseras que portan ambas imágenes. Este es otro ejemplo, o el anillo, la sortija que lleva en la mano, refleja igualmente los trabajos en la corona y otro tipo de metales que aparecen en ambos. Incluso el dibujo de la empuñadura, de los puños del traje de la Virgen, como se ve esa minuciosidad en todo momento, son unas constantes que aparecen en todas estas piezas. Vemos que se requiere hasta lo más mínimo, o sea, hasta en recrear si puede ser hasta la pasada de los polines a la hora de dar relieve a estos tejidos en los encajes dorados. Así pues, a modo de conclusión, podríamos comparar nuevamente las dos pinturas, el Cristóbal Hernández y Quintana por un lado, en su particular de Fuerteventura, y la pieza proveniente de la colección Rodríguez Viva de la Orotava y ahora en la colección Sierra. Vemos que son dos modos, dos manos completamente diferentes que copian un mismo modelo. Eso sí, el modelo está sujeto a su propia naturaleza, al tejido que lleve en ese momento, que le haya puesto las camareras y demás, el vestidor, pero vemos que el modo de actuar con los pinceles es completamente diferente y que el concepto es diferente. El sentido escultórico que reflejan los pinceles de la pintura que hoy tratamos, esa idea de escultura revestida, difiere en el caso de Quintana, donde se humanizan los rasgos, no son tan rígidos, no son tan metálicos, no son tan macizos. En Quintana es más cárnico, incluso el niño tiene una licencia más naturalista, aún siendo una vertice tiene otra gracia, en el caso contrario. Creemos, en base a los puestos, sin mayor interés en extenderme, que podemos atribuir con fundamento, con bastante fundamento, estas tres pinturas esta noche a la mano del lagunero José Rodríguez Oliva, que dicho sea de paso sigue siendo una figura a trabajar en mayor profundidad. Les dejo de manos del restaurador y espero que haya sido de su agrado mi intervención. Bien, retomando ahora el asunto que nos trae, que es la restauración de la pieza en concreto que les he traído, abordamos, a partir de la definición del aspecto formal, historiográfico de esta pieza, abordamos pues, la otra parte, la técnica, una dimensión más científica, a tenor de los análisis que solemos practicar, que suelen ser asistidos con técnicas, con exámenes, análisis instrumentales en muchas ocasiones. Uno de ellos es el relativo a la estratigrafía, al corte de la pintura. Esa es una visión a través del microscopio óptico de una sección de la pintura. Ahora veremos en qué circunstancias se obtendrá todo esto, pero bueno, es una de las técnicas más recurrentes en la caracterización para identificar los elementos y materiales que componen las obras de arte, y de manera muy
caso que nos compete, si queremos por lo menos pronunciar, formular algunas constantes fabriles en la técnica del autor de la pieza. A este respecto solo podemos decir, no me voy a detener en más análisis, simplemente que no hay cambios significativos respecto a los otros pintores o antecedentes de la plástica insular. De hecho, Rodríguez de la Oliva utiliza los materiales y las técnicas del momento. En eso no supone ningún avance. Lo que sí es muy significativo es que con esos mismos recursos él da un paso más allá en la representación, en la codificación de elementos, no en lo iconográfico, sino en los detalles que hemos visto. En esa atención al natural, que sus contemporáneos, salvo en algunos momentos, y no siempre, por ejemplo, Juan de Miranda, que también hace cierta concesión, sobre todo en la incorporación de bodegones o en el propio género del retrato, que es también un autor muy diestro, pero vemos, a diferencia también de Quintana, que usa sobre todo la fuente del grabado, los convencionalismos gráficos, pero aquí vemos que el autor atiende mucho al natural, y es verdad, o sea, pasamos de una vera efigie plenamente de Contrarreforma, en la que la atención es el concepto del representado, pero no la particularidad del momento y de la visión, incluso de las condiciones de luz en las que está puesto, ¿no? Y en eso lo vemos en José Rodríguez de la Oliva. Por lo tanto, técnicamente no ofrece diferencias respecto a la plástica insular de su época, pero en el dibujo, en la manera de afrontar la pintura, el manejo de los pinceles es lo que lo va a diferenciar del resto de sus contemporáneos. Igual que sucede, aunque con una sensibilidad más pictoricista, más temperamental, en el caso de su contemporáneo Juan de Miranda. Aquí vemos una preparación de Almagra, de lo que se viene haciendo habitualmente en la plástica insular, Almagra, Gualberos, pero sobre todo Almagra, que es una tierra natural, y después una sola capa de pintura, y luego alguna punta, algún toque de color para ultimar ese detalle en esa localización, pero nada más. Otro de los análisis es la fluorescencia ultravioleta, en virtud de la cual pues, presumimos o intentamos prevenir la presencia, identificar la incidencia de los repintes, barnices, etc. Y vemos, en este caso, no existe ningún elemento añadido, no existe barniz, no existe repinte, en un reconocimiento integral de la superficie histórica no hemos visto absolutamente ninguna restauración, o ningún retoque, ni siquiera restauración, ningún retoque. Y eso es algo de lo que se escapan muy pocas piezas. Bueno, habitualmente, sobre todo si son elementos que hay que actualizar, de devoción, que tienen que estar en buenas condiciones, pues es una circunstancia muy reiterada. Germán ha aludido a la conservación, no sé si secular, pero sí durante mucho tiempo, en un marco cristalado. Y en esta circunstancia ha promovido una serie de factores que han permitido conservar la obra en un excelente estado de conservación. Bien, esto a priori puede ser algo negativo, puede ser algo muy positivo, pero veremos que no lo es. ¿De acuerdo? Esta va a ser el punto de inflexión en esta restauración y que me ha motivado muchos quebraderos de cabeza. Bien, a tenor de los análisis descritos y de otros que no voy a aludir, que son ya de carácter menos científico, como la identificación por ensayos de torsión, secado, etcétera, de la fibra, etcétera, pues podemos establecer, podemos concretar la naturaleza de la fibra y otra serie de pormenores, otros análisis que son ya más analíticos, no tan técnicos, no son de carácter científico. Y a tenor de todos los datos recabados en nuestro gráfico, formal, documental, ya hemos visto que no hay absolutamente nada escrito al respecto, puesto que no hay inventario, no hay
a no ser que salga en alguna partición o en algo, pero realmente no tenemos información en ese sentido, solamente la recopilada pues, en esta investigación, deducida o implicada en la pertinente catalogación y restauración que estamos tratando. Este es el estado que denota justo en el momento en que fue visualizada, fue descubierta, pues se trata de una pieza inédita, anverso y reverso, nada singular, simplemente aludir al aparente buen estado de conservación, a algunos detalles donde aparece esos rasgos distintivos, aplaudimos, propios del pincel destacado de Rodríguez de la Oliva, atención a los detalles, a la reproducción de las cavidades en la orfebrería, una calidad miniaturista en una obra de este formato, algo que a priori no debería, bueno, no es imprescindible, teniendo en cuenta la distancia a la que debería ser observada una pieza de esta dimensión. Detalles, la joyería, el encaje y esa calidad de policromía pulimentada. Las joyas, el escudo pectoral, el broche, el que se tiende la madeja de perlas, etc. Candela. Lo que destaca, lo que podría destacar de la obra a nivel particular, a ojo del restaurador, es la diafanidad y la limpieza del color. Algo que no vemos en autores antecedentes como Cristóbal Hernández de Quintana, que como he tenido oportunidad de analizar, obviamente por mi labor profesional, porque tarde o temprano uno accede, aunque no termine de restaurar, o sí termine restaurando las piezas, pero accede a obras de distintos autores canarios, como en el caso de Hernández de Quintana, que acabo de aludir. No tiene nada que ver. No es por tumbar las tesis que se han venido pronunciando, por ejemplo, en el homólogo de la Casa Montañés, en el Consejo Consultivo, en el oratorio, pero queda claro que no. La manera, la sensibilidad, la manera de entender el detalle, incluso la forma de trabajar el espolinado, las perlas no tienen nada que ver con Quintana. O sea, nosotros a priori descartamos tajantemente la atribución a Quintana o a Sostela. Fíjense en esta reproducción del atuendo, donde aparece incluso el detalle, el brillo de los espolines dorados. Aquí se repite, se intercalan los hilos de seda para dar lugar a esa decoración vegetal. Algún otro detalle, estamos repitiendo lo mismo. Destaco, pues, por ejemplo, la imagen de la derecha, esa precisión, ese análisis de la luz, fascinante, cómo se proyecta, cómo se define la tridimensionalidad. Es, a mi juicio, pues una labor muy notable. Bien. Respecto a su estado de conservación, que vamos a ver ahora de forma gráfica, hay que destacar ese aparente buen estado, buenas condiciones, y que, bueno, pues tenía alguna pérdida de policromía, alguna pérdida de color en zonas perimetrales, sobre todo aquellas que tenían algún tipo de fricción con el marco. Es normal que se produzcan pérdidas en esas localizaciones. Y también, ahora. El dato que destacamos es que el bastidor no es el original, puesto que se diferencia en un orden de pocos milímetros y hasta en algunas ocasiones hasta medio centímetro se diferencia del original. Pues no coincide en algunos márgenes, no coincide en la línea
la línea de la figuración, donde empieza la pintura, no coincide con la arista del bastidor. Aquí vemos en la imagen superior cómo hay evidencias de reclaveteados. Ha sido desmontado y vuelto a clavetear, no coincidiendo los puntos de inserción con los anteriores, obviamente, ¿no? No se desprenda. Bueno, una de las alteraciones más significativas en esta pieza es un fenómeno poco habitual. Es una especie de agrietanamiento, o son unas grietas que van salpicando sobre todo el fondo, que pueden tener relación con fenómenos de secado. Pues estamos hablando de pigmentos ligados al óleo. En algunos momentos, si no se respetan los tiempos de secado, pueden aparecer este tipo de fenómenos que llamamos grietas de retracción, grietas de secado, grietas o craquelado temprano. Pero que bueno, no tienen mayor importancia, solo afectan a capas superiores, que son las que acusan el secado de las capas subyacentes. Las capas subyacentes no están completamente secas, entonces tienen que acceder al aire de alguna manera y se abren vía en las capas superiores. Aquí también aparece en la foto de la izquierda, vemos cómo no coincide la línea de arista del bastidor por donde empieza la pintura, lo que indica que fue planteado en otro bastidor. Si los ponemos a la luz rasante, otro de los análisis que suelen ser recurrentes, vemos la textura superficial, vemos las deformaciones, sobre todo del propio soporte, más que de la pintura. Hay que destacar que las capas, tanto Rodríguez de la Oliva como Juan de Miranda, las capas de color son ínfimas, se resumen, vamos, a lo imprescindible. Lo que reproduce aquí pues, es una serie de ondulaciones, posiblemente motivadas por procesos hídricos, por la acción de la humedad, mientras estaba puesto en un marco cristalado que, bueno, pues, no permitía una ventilación regular. Otras incidencias vistas bajo el rasante, algunas pequeñas pérdidas en esta de la derecha, que pueden tener relación con algún proceso mecánico, algún elemento que ha incidido aquí o que se ha apoyado, o algún impacto que no ha terminado rompiendo la tela. Y bueno, aquí también las incidencias. Este sí es un fruto de un impacto con un elemento contundente, liso, y aquí una pérdida local. Eran mínimas, la densidad, la magnitud de las pérdidas era ínfima en este caso. Y bueno, todo aventuraba que la restauración iba a ser una tarea muy cómoda, muy sencilla, exenta de compromiso. Aquí las evidencias, alguna deformación, separado de los claveteados. Aquí también vemos una deformación en el tejido por procesos mecánicos, desajustes. El reverso pues denota efectivamente lo que he comentado, la incidencia de procesos hídricos, el efecto de la humedad, y de hecho recalos. Lo sorprendente es que no haya afectado a la humedad, a la pintura. Es una suerte. Aquí también efectos de marcas de agua, fruto de humedad de escorrentía en la pared. Aquí elementos de colocación primitiva en algún tipo de marco antecedente. Pues aquí queda el clavo pertinente, por ejemplo. La oxidación por efecto de la humedad, oxidación de los ferreteados, de los clavos en las escuadras del bastidor, que es un bastidor fijo. Y bueno, pues también aquí la acumulación de depósitos sólidos, polvo, etc. Y restos metabólicos, un nido de arañas. La marca de la humedad. Y una vez reconocidos todos los daños que acusa la obra, podemos formular en base a la propia definición que hemos hecho de la obra, que hemos comentado, a todos los niveles, en el historiográfico y en el técnico, en el material, pues ya podemos formular una propuesta de intervención. En base a unos criterios ontológicos están muy bien definidos, que
que son estos, no me voy a detener, pero es como una especie de decálogo para el restaurador. Debemos llevar el cumplimiento de estas premisas. Algunas veces se pueden compatibilizar todas ellas, se pueden ejecutar, en otras ocasiones hay que ponderar una sobre otra, pero hay que atenerse a esto. Si no, deja de ser de facto una restauración profesional. Estos son las fotografías de la restauración en sí. El desmontaje no reúne mayor intriga, no tiene más incógnita. El estado del lienzo ya una vez desmontado el bastidor, que desechamos, porque primero no se trata del bastidor es un bastidor de época, pero no es el original, y sus prestaciones mecánicas son muy desaconsejables. Hay que proponer un bastidor ex novo, un bastidor que reúna condiciones, que tenga las aristas móviles y que se pueda adaptar a la necesidad de la tela, se pueda regular la tensión de la tela. Aquí vemos con claridad el efecto de la humedad, los depósitos durante mucho tiempo, muchos años, depósitos por gravedad, se van acumulando en la cara interna, en el contacto con el bastidor, con la cara interna del bastidor, se van acumulando elementos heterogéneos de naturaleza muy diversa, como puede ser el polvo, hollín, restos de los paramentos donde ha estado expuesto, revestimientos murales, de pintura, de material, incluso de material fábrica, sedas de araña y otros restos metabólicos de artrópodos, etc. Esto es muy habitual. Son piezas que no han sido intervenidas en muchos años. Se retiran de esta manera, con aspiración, para dejarlo pues, lo más saneado posible y abordar los siguientes tratamientos. A priori, pues abordamos una restauración típica, que es empezar por empapelar la capa pictórica para luego darle la vuelta y poder abordar el reverso, poder limpiar el reverso y hacer los tratamientos pertinentes. Bien, si hacemos, protegemos la capa pictórica para que cuando le demos la vuelta y esté en contacto con la mesa de trabajo no se produzcan daños y no haya ningún desprendimiento de la pintura. Primero se clavetea el adhesivo que se utiliza, la guapola, de origen animal, se empapela con este adhesivo de origen animal, de dispersión acuosa, y el agua sabemos lo que ocurre con el tejido, ¿no? Que puede promover pues, alguna retracción en la fibra. Y bueno, pues no son raros los casos en los que los cuadros han cambiado ligeramente de tamaño. Para prevenir esto, pues se clavetea todo el perímetro y se queda aquí. Una vez empapelada la obra, se desclavetea y se le da la vuelta. Este es el estado del papelado. ¿De acuerdo? En este caso se utilizaron papeles de distinta densidad, pues tiene este aspecto, ¿no? Estos son papeles más densos, pero en todo el conjunto está protegido por una capa de papel, con un adhesivo que permite que la pintura permanezca en su sitio, por mucho que le hagamos en el reverso. Esta es una cata de decapado. Vemos que efectivamente tiene muchos depósitos en superficie que pueden ser sustraídos de manera mecánica, en este caso con bisturí. Hacemos una cata, vemos el nivel de limpieza y nos ponemos a retirar todos estos depósitos de esta manera, ¿de acuerdo? 2 o 3 jornadas por estar terminados según el tamaño. La imagen simultánea revela el contraste entre la parte limpia de la izquierda y la parte que falta por limpiar, la derecha aquí del testigo. Este es el procedimiento, luego asistido por aspiración eléctrica, y se queda un testigo para que se vea el nivel de limpieza luego con un criterio científico, que tampoco es bueno. Que luego muchas veces desaparece como en el caso que nos ocupa, desaparece con el barnizado. Bien, nosotros estamos usando actualmente un
bueno, un tratamiento preventivo para asegurar el buen comportamiento de la tela. Y que estas telas, más si les aplican pinturas grasas, suelen acusar mucha acidez. Para alargar la vida de estos soportes textiles, pues bueno, lo impregnamos ligeramente con una solución acuosa de hidróxido cálcico y se crea una reserva alcalina de la misma manera que hacemos con los documentos. Eso se hace de manera selectiva por secciones, por sectores, ¿vale? No se dan siempre de una, porque puede favorecer la deformación. ¿Vale? Y una vez que ha sido limpio el reverso, y desacidificado, pues abordamos la colocación de bordes perimetrales, bordes que llamamos bordes de tensión, que son los que nos van a facilitar volver a colocarlo en un bastidor fácilmente. Y también se colocan algunas lañas en aquellos puntos donde realmente no había fisuras, no existía una separación o desgarro, pero sí habían puntos que eran susceptibles de rotura, sobre todo cuando fuéramos en revisión a la tensión del bastidor, que debe ser bastante... A ver, que debe de ejercerse cierto esfuerzo para prevenir alteraciones futuras como descensados. Este es el aspecto que denota después de la colocación del borde de tensión, banda de tensión, en todo el perímetro, que nos va a facilitar la tarea de montaje en el bastidor de manera reiterada, tanto si se tiene que hacer en futuras intervenciones. Verso y reverso. Bien. Hasta ahora todo bien. Todo según lo planeado. Pero, bueno, cuando nos disponemos a retirar el empapelado, vemos que hay especial dificultad. El papel manifiesta una tenacidad sólida. Se puede hacer de manera manual o asistida por una espátula, y previa impregnación con agua, hidratación con agua para ablandar el adhesivo con el que fue pegado el papel. Ya digo que es un adhesivo hidrosoluble. Bien. Y no notamos grandes incidencias. En la foto de la izquierda tenemos el niño se va retirando, pero en la foto de la derecha, o tristes collados, o campo de soledad, vemos cómo retiramos parte de la pintura superpuesta, que corresponde precisamente a los detalles más significativos, que son los que definen el estilo de Rodríguez del Olivo. Bien, una vez serenado el pánico pertinente, hay que reformular la restauración, porque si continuamos según lo planeado, vamos a perder buena parte de la información que queremos además poner en valor, puesto que estamos barajando una atribución. Si perdemos precisamente lo que define los elementos en los que nos basamos para articular la atribución, pues hemos perdido prácticamente la oportunidad, precisamente a través de la restauración, ¿no? Bien, aquí vemos algunos de estos pormenores, esta laguna tan alarmante y que es fruto del arranque del papel, cuyo poder de adhesión era superior al de la interfase entre tela y pintura, o grueso pictórico. ¿Por qué ha sucedido esto? Bien, he aludido al buen estado que manifestaba la pieza al haber estado conservada casi secularmente en un marco cristalado. Bien, ustedes conocerán el efecto de la apertura de la pirámide. Las obras que están dentro de una tumba durante muchos años, en este caso la comparación es de milenios, pero es exactamente lo mismo. Una obra conservada en unas condiciones inalteradas climáticas inalteradas durante mucho tiempo. Se cambian
esas condiciones y sus propiedades, su buen estado ya peligra, pero peligra además con lo mínimo. Esta intervención del empapelado, que normalmente no supone ningún riesgo para la obra, sino que todo lo contrario, lo que hace es prevenir daños, en este caso se ha convertido en un efecto de alteración. La pintura ha perdido cohesión al exponerse en otras condiciones climáticas. La pintura pierde la cohesión, se hace extremadamente quebradiza. El poder adhesivo, que es muy limitado por otra parte de la guacola, no es un adhesivo fuerte, es suficiente como para producir este efecto. Bien. Lo que supone este traspiés, yo siempre he defendido la restauración como uno de los mejores ejercicios de honestidad. Así tiene que ser, puesto que rendimos nuestra pleitesía, nuestro respeto a la veracidad, a la legitimidad de la obra y por ende de la época que fue en la que fue concebido y a su autor. Yo podría omitir estos pormenores y salir perfectamente ileso, pero no, la restauración tiene estos peligros también, estos riesgos. Es un hecho. Y precisamente para hacérselo saber, hacérselo conocer, pues se lo pongo aquí de manera gráfica. Esto no es saltado. Más detalles de lo mismo, lo que vengo a decir. Más detalles para alarma del que esto suscribe. Bien, entonces, con sangre fría, después de meditar la situación, teniendo en cuenta todo lo que está en juego, no solo la deferencia hacia el propietario que ha invertido en la obra para conseguirla, sino que también viendo su confianza, apelando a su confianza, sino que también por estos propósitos de atribución que nos hemos aventurado a hacer, pues bueno, conviene abordar la restauración de otra manera, intentar que este fenómeno no se siga produciendo. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, estabilizamos de manera local este problema e intentamos cohesionar, consolidar, mejor dicho, los bordes de la pintura de las lagunas, ¿no?, que se han desprendido, para asegurarlas y que esas lagunas no crezcan, no evolucionen, por lo menos de manera local en ese punto. Bien. Y a continuación lo que hacemos es consolidar, pero a través del reverso. A través del reverso. La pintura, normalmente el óleo, es una pintura hidrófoba, es una pintura que forma una película aislante, una naturaleza grasa, y no deja pasar el agua, pero con el paso de los años, a partir de 100 años, esa propiedad va cambiando y se hace más receptiva hacia el agua. De hecho, los tratamientos que solemos hacer de cohesión, como el empapelado, de protección, como es el empapelado, son al agua. ¿Por qué? Porque precisamente con el paso de los años van perdiendo esa impermeabilidad y reciben el agua. En este caso no se produjo, pero precisamente por lo que le estoy diciendo. No estuvo expuesta a la intemperie, no se produjeron esos fenómenos que transforman la pintura para que el adhesivo que se coloca en el empapelado traspase y llegue a capas profundas. Y ese fue el problema también, ¿no? En este caso, lo que intentamos hacer es introducir el consolidante, el adhesivo de consolidación de la pintura, pero a través del reverso. Son procesos que sí están descritos en los manuales, pero que muy rara vez tienen que ejecutarse. Así que lo que hacemos es impregnar el reverso con el adhesivo pertinente. En este caso utilizamos una resina Paraloid por su rápido secado en acetona,
previa impregnación con etanol, que es lo que nos va a asegurar la penetración del adhesivo. El etanol abrevía, no tiene tensión superficial y abrevía para que el adhesivo penetre en profundidad de las capas que nosotros queremos tratar, que son precisamente el contacto entre la pintura y la tela. Presionamos para ejercer cierta fuerza y que el adhesivo penetre y quede localizado donde queremos, puesto que sabemos que no va a pasar más allá porque la superficie de la pintura es impermeable, la del frente, y acto seguido favorecemos ese asentado del color con calor y presión. ¿De acuerdo? Lo hacemos por el anverso y también por el reverso primeramente y después por el anverso para asegurar el sentado del color. Bueno, pues verificamos lo oportuno del tratamiento, afortunadamente, y respecto a la laguna, esta laguna tan alarmante, reservamos el trozo de papel en el que se encuentra pegada para después volver a colocarla como si se tratara, por ejemplo, del traslado de una pintura mural. Impregnamos el fragmento, fíjense en la almagra, en la preparación de almagra, en fin, del pintor, según la plástica insular. Impregnamos de adhesivo termoplástico, termoazulable, y lo aplicamos aquí con espátula caliente y se queda pegado. Retiramos luego con humedad, retiramos el papel y por lo menos evitamos inventarnos o tener que reconstruir toda esta área con nuestra reintegración en la restauración. Fíjense, aquí está devaluada, pero está. ¿De acuerdo? En fin, es todo este perímetro y está integrado. Algunos elementos que tienen también pérdidas y que reproducen el lazo. Acuérdense de la Candelaria de la Casa Montañés, del Consejo Consultivo. ¿Qué le ocurría? Se encuentra en ese estado porque los detalles no fueron reintegrados. ¿Entienden? Los detalles de esa pérdida en esa restauración que apuntaba Germán, que pudo no ser todo lo atenta, no voy a decir ortodoxa, todo lo atenta que debería haber sido con una obra de esa calidad. Bueno, pues lo dejó así. Algo que nos llama mucho la atención en la factura de Rodríguez de la Oliva es que trabaja la estructuración del claroscuro y en particular de los tejidos, la trabaja a priori, antes de poner los detalles. Cuando, por ejemplo, en el caso de Quintana, sabemos que él la trabaja posterior y no a priori. Él trabaja la decoración y luego aplica pues, veladuras para hacer las sombras, etc., ¿no? Pero en la manera de operar de José Rodríguez de la Oliva es al contrario, y esto nos llama mucho la atención. Lo refrenda el estado de conservación que manifiesta el aludido homónimo del Consejo Consultivo. Una vez ya solventado el pánico, ya consolidada la pintura, desempapelado, montamos en el bastidor encargado profeso, sin nariz, con las aristas rebajadas, la chaflán, etc., para prevenir la impronta del bastidor y otra serie de alteraciones. Lo montamos, como ven, primero se fija con grapa y después se pone la tachuela. En el caso del reverso aquí, todo con grapa inoxidable, igual que las tachuelas inoxidables, para montarlo en el bastidor. A partir de este momento se abordan los tratamientos de la pintura. Una vez hemos podido salvar la imagen que tiene localizado ciertos daños visibles, todavía lo siguen siendo en este estado, ya he dicho que su estado es inconcluso, pero hemos conseguido salvar la pieza, que era lo más importante. Todo lo demás es fruto simplemente del tiempo empleado y la dedicación del restaurador. Nada, ¿de acuerdo? Y si quiere hacerlo bien.
Las pérdidas no han supuesto la desaparición de la información. Algunas pérdidas, sobre todo en la parte de la izquierda, que era la que se empezó a desempapelar. Y acto seguido, que ya está sentado el color, se procede a nivelar el rasante de la capa pictórica. Para que no se vea en nuestra reintegración de color, no se marque la tela, debemos de nivelar las lagunas con el proceso que llamamos estucado. Nuestro estucado incorpora un criterio cromático, como suele hacerse en las escuelas septentrionales, en Alemania, en Holanda. Aquí se reitera, pues, por las escuelas que lo restauran, suelen ser también pinturas ejecutadas sobre preparaciones coloreadas, sobre imprimaciones coloreadas. Pues aplicamos este estuco ya con un criterio cromático, no solamente para nivelar el rasante, que quede todo el rasante pictórico continuo, sino también para ofrecer una especie de fondo de color a los retoques que nosotros tendremos que abordar a continuación. Se aplica con espátula en el estuco pesado y luego se retira el excedente, como ven, fijando. Este es el estado que denota después del calor, que es bastante elocuente para ver la cantidad de estuco aplicado. Y luego se perfilan los contornos para definir bien la laguna y que no nos extendamos en nuestra reintegración más allá de lo necesario. A continuación se barniza la pintura para aislarla de nuestra intervención cromática. Es una especie de estructuración de fases en la restauración que ayuda a uno de los criterios, a hacer efectivo uno de los criterios que yo he aludido al principio, que es la reversibilidad. Se barniza y se protege la pintura, la superficie y los estucos que hemos aplicado. De esta manera se aísla, se protege de la intemperie y se aísla, bueno, de la intemperie, no me refiero a los factores atmosféricos, etc. ¿De acuerdo? Y se incorpora una especie de capa intermedia, de hecho se llama barnizado intermedio, esta fase, para la pintura que vamos a colocar no sea directa sobre la obra original. Detalles. El caso del lacito, ven que existen algunos, todavía subsisten esa decoración, y que a tenor de ese barrido fotográfico al sumo detalle que se hizo a priori, se va a poder recuperar toda esta información. Aquí el proceso en el que se encuentra ahora mismo son las primeras fases de reintegración, ejecutando fondos de color, sobre los que luego se va a ejecutar el rigatino, que es la técnica discernible, en aquellas lagunas que sean más grandes, como en este caso, pero en el resto va a ser una reintegración mimética. Cuando superan 2-3 centímetros de diámetro, ejecutamos el rigatino para diferenciar la intervención del original, para que no sea una falsificación, por así decirlo. Bueno, fondo de color. Aquí, en función de las fotografías que hemos tomado previamente, se traspasa el diseño, se reproduce para poder abordar esta reintegración que ya podemos ver aquí. Aquí. Todas las animaciones, como hemos prometido, el ojo, la muestra que les he enseñado pertenece al ojo, por eso el color blanco de la pintura, aprovechando precisamente las pérdidas de color que se han producido de manera accidental. Inferencia de la intervención, ustedes ya lo han visto, la atribución fundada sobre el Miguel de la Oliva, análisis de su técnica pictórica, lo que tenor de mis impresiones profesionales son cosas que nos atienden. Normalmente la historiografía apunta siempre a lo formal, a la figuración, a los temas, pero el tema de la técnica que se ha abordado a través de la interdisciplinariedad
que brinda la asociación con distintas profesionales de este campo, en el caso de la actuación, pues se pueden hacer discursos mucho más completos, más cerrados. La protección nocturna de la policromía a través de los terrebarnices, prevención de alteraciones, a través precisamente de esos tratamientos, montaje óptimo reversible en el marco, optimización de las condiciones positivas, porque se ha colocado un marco que no le va a producir ningún tipo de lesión. El marco, añado nada sobre el marco porque si no íbamos a dilatarnos muchísimo, pero simplemente decir que el marco ha supuesto más trabajo si cabe, que la propia pintura. El marco se lo ha adquirido a través de un anticuario. Se trata de un marco original, de un espejo veneciano, un marco de época datado entre el siglo XVIII y siglo XIX, dorado y redorado 2 veces, dorado al agua y redorado al mixtión 2 veces. Se pueden imaginar el nivel de alteración que tenía. Sucesivas capas, por ejemplo, sobre ese redorado de betún de Judea, un barniz vinílico tipo cola blanca y purpurinas a diestro y siniestro. Se pueden imaginar el trabajo que ha supuesto eliminar todo eso. Ha habido que hacer injertos, también injertos, molduras, esta moldura también, por aquí. Aquí también hay otro injerto de madera que han sido tallados por un servidor a golpe de bulla, y luego dorados con oro, patinado. Esa pátina le resta el brillo natural del oro, pero tiene que estar todo conforme a la naturaleza de la pieza, su estado, y sobre todo para quién va a servir, que es la pintura. Si el brillo es rutilante, la pieza va a perder todo el protagonismo. Ya de hecho, la devolución del oro es muy significativa, contrasta. Pues imagínense si encima hay que concederle más brillo para darle más naturalidad al marco, pero no el brillo de un dorado bruñido al agua, ¿de acuerdo? Estos elementos añadidos, el proceso sobre los espejos o cartelas del marco, aquí con el anagrama mariano a propósito del tema iconográfico, sacado de un altar. Quiero decir que es un elemento, un frontal de altar. Es un elemento contemporáneo a esta pintura, es de la misma época, según sus presupuestos estilísticos, acordes. Los jaspeados también, con los que se decoran muchas obras de muchas embarcaciones, también de Rodríguez de la Oliva. Jaspeados también en la cartela identificativa, donde se pone el nombre de la obra, título y autor, para darle coherencia estilística a todo el conjunto que se ha vertebrado a partir de esta restauración. Bueno, yo acabo ya mi intervención esta noche. Espero que haya sido, les haya suscitado interés, suficiente como para seguir interesado en estos temas y volver a oírme en alguna ocasión. Y quiero agradecer, en esta ocasión concreta, quiero agradecerle su disposición, su generosidad, su paciencia a Gaspar Sierra Fernández, su colaboración a Germán Francisco Rodríguez Cabrera, Jesús Bautista Trujillo, confeccionando el bastidor y asistiendo a las tareas de mecánica y de restauración de la madera en el marco. Y por supuesto a la sociedad que me acoge y que ha acogido estas jornadas, este ciclo de conferencias de restauración, que es la Sociedad Económica de Amigos de Tenerife. Muchísimas gracias por su atención. Yo acabo aquí. Si ustedes quieren formular alguna pregunta, pues estaré encantado de responderle. Bravo.